bueno, al menos en tu experiencia, en lo que te han llamado, en lo que has oído en tantas ocasiones, ¿cuáles son las emociones que las personas sienten y que sentimos durante un tiempo de pandemia y durante todo este tiempo de cuarentena que llevamos? Bueno, primero hacer el marco referencial de que las emociones realmente, unido al lenguaje y al raciocinio, es lo que nos diferencia a nosotros los seres humanos de otros seres vivos. Esa es una capacidad únicamente nuestra de los seres humanos, mostrar emociones. Y en ese sentido, así como somos por decirlo de alguna manera, los seres humanos tenemos tantas facetas, de la misma manera son nuestras emociones, son diversas, miles de emociones. Están pues como las más comunes, la tristeza, el miedo, la ira, la angustia, pero quisiéramos hacer el ejercicio en esta noche de que nos escribieran acá en el chat cuál es la emoción más fuerte o predominante en este tiempo, pero en una sola palabra, no nos escribas un relato largo, escríbenos miedo, tristeza, enojo, angustia, incertidumbre, en una sola palabra, para que hagamos ese ejercicio. Hazlo por favor en este momento, escribe ahí tú que estás en el chat, cuál es la emoción predominante en este momento o que tal vez en algún momento tuviste o que los miembros de tu familia manifiestan con mayor frecuencia. Quisiéramos hacer ese ejercicio y vamos a ver quiénes son los que nos van a escribir, porque es... Gracias, Lucero Becerra, mi amiga psicóloga, Dios te bendiga, qué rico que estés ahí. Lucero dice que el miedo. A ver si hay alguien más. Miedo, dice Andrea Caterine. Heidi dice miedo, inseguridad, es otra emoción que muchos reportan en consulta y cuando lo llaman a uno le dicen a uno, tengo muchas inseguridades del mañana, ansiedad, angustia. Pero entonces esto lo que muestra es que esas son las emociones más frecuentes ahora, en este momento de pandemia, las que más se ven, las que la gente más reporta y que de alguna manera está causando mayor malestar emocional. Son Ok. esas. Aquí viene una pregunta que frecuentemente la gente se culpa por sentir. Entonces, encontramos que pareciera que la gente quisiera ser un robot. Entonces, pareciera que la gente no quiere sentir. ¿Por qué sentimos así? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué sentimos tristeza? ¿Por qué sentimos inseguridad? ¿Por qué sentimos de esa manera? Hay un modelo que yo quise tomar para explicarles a ustedes esta noche y espero que ustedes, ojalá los que están en casa apuntando, tomando nota, esto es importante, no porque lo diga yo, de hecho lo dijo una mujer que es importantísima, que se llama Carol Reeve, y ella hace un modelo multidimensional del bienestar psicológico. Entonces, habla de unos factores que yo quisiera mencionarles a ustedes esta noche, que yo espero que queden muy claros. Habla de las cosas que de pronto son, o que de pronto no, que son importantes para tener un bienestar psicológico. Y son las cosas, pastor, que precisamente se nos están derrumbando en el tiempo de la crisis. Y es lo que causa el malestar emocional. Entonces, el tema de la autonomía, por ejemplo, con el caso de la pandemia, perdimos la autonomía. Ya nosotros no podemos decir salgo, voy, vengo, vuelvo, porque eso no es posible. Ya el gobierno nos pone unos límites y nos dice, es esto lo que pueden hacer, es este día que pueden comprar, es este día que pueden salir, es así que pueden salir a la calle. Entonces perder la autonomía causa muchísimo malestar. Autoaceptación es importantísimo. Llegamos a un punto en esta pandemia que nos cuestionamos y muchas personas lo llaman a uno y le dicen, es que no sé quién soy, realmente no sé si tengo lo que dice acá, un verdadero propósito, no sé si realmente lo que había construido era algo sólido, porque como que todo se me derrumbó, entonces causa mucho malestar emocional. Mi amor, te puedo, perdón, doctora, yo diciéndole mi amor aquí Con a la toda doctora. confianza. Ah, gracias, muchas gracias. No, puedo hacer una, ok. ¿Tú recuerdas que hablamos un día acerca de vidas interrumpidas? Sí. Ok, me llama la atención que precisamente en este propósito en la vida, esto nos llevó a detenernos y a enfocarnos claramente en si lo que estamos haciendo de verdad es el propósito de vida que teníamos. Exactamente. Okay. Entonces eso ha llevado, esta situación ha llevado a muchas personas a que su propósito de vida esté siendo cuestionado en este momento.
Relaciones positivas con otros. Una de las cosas que más se está lesionando en esta época de pandemia es las relaciones interpersonales positivas. Nos separaron. Familias que en lugar de unirse se están separando por la convivencia, por el roce. Y tú dijiste algo muy importante en estos días en una charla para parejas que me gustó muchísimo, y es que cuando estamos en roce hay fricciones. Cuando estamos muy cerca. Muy cerca hay roce, y el roce ocasiona fricción, y la fricción que ocasiona calentamiento, y el calentamiento produce combustión. Es ahí donde las familias pues explotan y se pierden estas relaciones positivas con otros. Perdón, entonces eso quiere decir que no solamente no solamente hay una separación por la crisis en sí que conlleva que la gente se tiene que separar, sino que dentro de la casa es increíble cómo en lugar de estar unidos por esas fricciones se produce también una separación. Claro, pero lo que mencionas también es importante, la gente que siente que se tuvo que separar de los que ama, porque en ese momento hay familias divididas, hay hijos que no han podido volver a ver a sus padres, padres que no han podido volver a ver a sus hijos, entonces eso también causa mucho malestar emocional, según Carol Reed. Ok, también eso podría llegar a ser un instrumento tremendo para el enemigo, o sea, obvio. El enemigo usa esto de una manera impresionante. No, pues es que todo esto, pensaría yo que son razones muy fuertes para que la persona pueda llegar a unos estados emocionales y muy precipitantes realmente. Bueno. Dominio del entorno. Hay algo que nosotros llamamos el focus de control externo, que en algunas personas es muy fuerte. Hay personas que tienen focus de control interno, todos lo tenemos, focus de control interno y externo, pero ese focus de control externo son aquellas cosas que ya no dependen de mí. Ya no depende de mí las directrices del gobierno, no depende de mí que la pandemia se termine. Entonces, cuando yo pierdo dominio del entorno, hasta hace 3 meses nosotros tenemos dominio de nuestro entorno, nosotros decíamos que hacíamos, que no, ¿sí? Pero cuando perdemos el dominio del entorno, de las cosas que nos rodean, eso causa muchísimo malestar. Otro punto del crecimiento personal, hay personas que lamentablemente esta pandemia hizo que su crecimiento personal como que se detuviera. En algunos no, y ojalá sea el caso de todos los que están escuchando esta transmisión, pero en muchas personas el crecimiento personal se detuvo. Pero te quiero mencionar otros que yo quise añadir porque son muy contextualizados con nuestra realidad. Esos son los de Carol Reed, que son muy importantes, es un modelo muy generales. Pero hay otras circunstancias que son también muy importantes. Por ejemplo, tú me preguntas, entonces la pregunta es, ¿por qué sentimos miedo, incertidumbre, dolor y todas estas emociones? Porque la vida de muchos o de todos se vio amenazada, está siendo amenazada, y hay un encuentro muy cercano con la muerte. No estábamos acostumbrados, todos sabíamos que estaba la muerte, siempre ha existido. Me gusta eso. Pero estamos como más cerca, de alguna manera sentimos como que hay un peligro, como que nos está rondando de una manera muy cercana. Perdón, yo creo que eso nos hace sentir muy humanos. Así es. Muy humanos, muy vulnerables. Y precisamente creo que esto también debe llevarnos a entender claramente que cuando no hay una certeza acerca del más allá, también, cuando no hay una certeza acerca de cuál es mi fe, entonces la gente, claro, siente la muerte y siente más incertidumbre, porque no saben qué va a pasar, diferente a un cristiano. Pero pastor, hay algo ahí en lo que hay que hacer una anotación, me gustaría aprovechar que tú estás, porque lo que no queremos es generar incluso culpa, porque incluso muchos hermanos pueden estar sintiendo eso. Okay, y perfecto. Eso no tiene que ver desde mi punto de vista con que estás mal espiritualmente. No, absolutamente, ¿verdad? estoy de acuerdo. O sea, eso no queremos es que te lleve a referenciarte en que no, entonces yo estoy mal porque si yo siento miedo a la muerte, entonces es porque estoy mal con Dios. No, es una circunstancia totalmente humana y que genera una emoción. Perdón, y que también sería bueno aprovechar porque es el pensamiento que yo tengo de la situación. O sea, ¿qué pensamiento? Cuando empezaste dijiste que las emociones son causadas por lenguaje. No, que eso es lo que nos diferencia de los otros seres vivos. Las emociones, el lenguaje y el raciocinio son cosas que... Entonces, casi siempre el lenguaje está relacionado con mi pensamiento. Sí, claro. Entonces, si un hermano en repetidas ocasiones está pensando en una situación y en su mente se deja dominar de eso, bueno, pues lógico. Bien. Entonces ahí va a tener esas otras circunstancias que pueden generar esas emociones que llamamos como negativas. Entonces es el sentimiento de impotencia y sensación de no estar haciendo nada. No más al día yo le estaba diciendo a mi esposo, mira,
ya se va a acabar mayo, vamos a llegar a junio, mitad de año, y sentimos que no hemos hecho nada, porque realmente sentimos que no hemos sido productivos, muchas personas tuvieron que cerrar su negocio, muchas personas tuvieron que paralizar su vida, entonces sienten que no están haciendo nada y esa impotencia lo refiere a una emoción negativa. Sentirse responsables de alguna situación, hay hermanos y personas que están viendo tal vez este video, esta transmisión, que llegar a la casa se ha convertido en toda una tortura, porque tienen temor a llevar el contagio a la casa, entonces sienten miedo y se sienten culpables, es un ejemplo de esa situación y sienten que no tienen el control de eso. Sentimientos de impotencia, estar alejados de sus seres queridos, esto lo hablamos ahorita, no poder asistir a la iglesia. Para nosotros es... Tenemos, por eso te decía punto que neurálgico. es importantísimo hablar de eso, porque eso es muy contextualizado a nuestra realidad. Excelente. Hay hermanos que solo el hecho de pensar en que nos vamos a demorar mucho tiempo tal vez para volver a tener nuestros servicios, les ocasiona muchísima tristeza. Incluso tuvimos hermanos deprimidos en un comienzo, porque esto aquí en esta iglesia tenemos hermanos que llevan 40, 50 años de asistir a este lugar, claro. Y era un ejercicio de todos los cultos. Toda la semana. Eso ocasiona pues estas emociones. Entonces ahí pues termina esa pregunta de por qué sentimos eso. ¿Por qué sentimos eso? Y es muy bueno, hermanos, entender que no es malo sentir. Sí. Hay que ubicar cada cosa en su lugar, porque si no, entonces vas a vivir siempre con culpas. Y recuerda que ser cristiano en ningún momento te quita el ser un humano. Seguimos siendo seres humanos igual a todos los demás. Pero lógicamente hay sentimientos que nos agobian, hay emociones que a veces vienen a nuestra vida, que ya más adelante la doctora nos seguirá ayudando con eso. Entonces, yo creo que esto lo podemos aterrizar claramente en saber qué son las emociones. ¿Qué son las emociones? Una emoción es el conjunto de reacciones que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a otra persona, objeto, lugar, entre otros. Entonces, como para hablarlo así en términos muy nuestros, hay una actividad fisiológica, hay un comportamiento expresivo y hay una experiencia interna. Un ejemplo, te lo voy a explicar como un ejemplo. Yo estoy en el supermercado, estoy un poco cansada, tengo que irme a hacer la comida para los chicos en casa, voy tarde, no tuve un buen día y alguien se me mete a la fila, ¿sí? Entonces hay una respuesta fisiológica, ¿verdad? Entonces en el cerebro límbico es donde se dan las experiencias emocionales o los procesos emocionales. Esa actividad fisiológica manda inmediatamente, ¿sí?, una experiencia interna que es como yo estoy interpretando la situación, ¿sí? Entonces, ¿cómo la interpreto yo? La señora es una abusiva, descarada, ¿cómo se le ocurre? No respeta. Entonces, ahí es donde viene el comportamiento expresivo. Yo decido, entonces, cómo manifiesto esa emoción, dependiendo de esta experiencia interna. La actividad fisiológica es algo que yo no puedo controlar de la emoción, ¿sí? El miedo, por ejemplo, es algo que sentirás tú, que sentirá él, pues todos sentimos la misma actividad fisiológica. ¿En qué se diferencia? Y es aquí donde quiero hacer un énfasis, en esta experiencia interna, en lo que tú hablabas ahorita de las creencias. Las emociones per se no son negativas por sí solas, porque de hecho las emociones tienen una función adaptativa. Es decir, no es malo sentir miedo. El miedo incluso nos protege en alguna situación. Por ejemplo, si nosotros vamos por un río, cerca de un río, y vemos una culebra, pues es normal sentir miedo, y ese miedo hace que yo decida, y esa función adaptativa hace que yo corra y busque dónde cuidarme, dónde guardarme de la culebra. El problema con las emociones y donde se vuelven negativas es cuando tienen una prevalencia en el tiempo, cuando se vuelven como permanentes en el tiempo, y las cogniciones o las creencias que esa emoción me generan, es ahí donde se vuelven negativas. Pero en sí, por ejemplo, el miedo a una culebra no puede ser el mismo miedo a yo hablar delante de 10 personas o 15 personas. Entonces, esa función adaptativa es la que hace que la emoción se vuelva producente o se vuelva funcional, perdón, en algunos escenarios. ¿Verdad? Entonces las emociones en sí no es que sean malas del todo, nos protegen en muchas ocasiones. Excelente. Ese punto es muy importante. Y yo, entre tanto hablabas, yo pensaba en lo que dijo el Señor. Hay
365 veces en la Biblia Sí. la palabra no temas. No temas. Y eso me parece que nos queda supremamente ajustado a entender que el Señor para cada día del año nos tiene la expresión no temas, porque vamos a sentir temores, vamos a sentir incertidumbre, vamos a sentir angustia. El jueves les voy a hablar de un hombre muy humano, muy emocional, para que ustedes entiendan, hermanos, que aún los más santos también vivieron sus momentos de angustia, de dolor, y llevaron sus emociones al límite. Hay momentos que se desbordaron sus emociones. Entonces, sentir las emociones de verdad no es algo negativo ni es para sentir culpa. Es para que a través de esta semana vamos aprendiendo cómo esas emociones las tenemos que ir controlando. Es tan importante porque la gente piensa que alguien que esté triste, eso es muy negativo. Entonces, si tú ves a alguien triste, "Ay, pero ¿por qué estás triste?". No. Y hasta lo- Ahorita vamos a hablar de una manera, en la y de forma de pronto- afrontar. Y de pronto usan la Biblia de manera agresiva. Sí, que no puede estar triste un corazón que tiene a Ah, Cristo, que cómo va a estar triste un corazón que tiene al Señor. A ver, la tristeza como emoción, entonces a veces es necesaria, porque a ver, si no sentimos momentos de tristeza, ¿cómo vamos a disfrutarlos No. de alegría? Bueno, mira, es tanto, imagínate que es tan perfecta la Biblia y Dios, que dice que esa tristeza que Dios pone en nosotros es la que nos conduce al arrepentimiento. Amén. Quiere decir que si no hubieran esos momentos en nuestra vida de quebrantamiento y de tristeza, tampoco tendríamos arrepentimiento. Ahora hay una emoción que se parece mucho a lo que tú estás mencionando y es la culpa. La culpa del todo no es tan negativa. Si no hubiera culpa, entonces no seríamos seres humanos, no tendríamos esa capacidad de autocompadecernos y de compadecernos de otras personas. No, excelente. Entonces no del todo son tan negativas las Así es. emociones. Bueno, creo que es importante entonces empezar a descifrar cómo debemos gestionar esas emociones. Sí, eso es importante. Yo creo que es una de las preguntas más importantes que podemos tratar esta noche, porque pues en sí saber de las emociones sí muy importante, pero la gente quiere saber, listo, cómo las gestionamos, cómo gestiono yo esa emoción que estoy sintiendo como cristiano, como un hijo de Dios que soy, y cómo puedo ayudar a los de mi entorno. O sea, hoy estaba hablando con alguien a quien estimo mucho y me estaba diciendo, mire, es que mi esposo llega mal del trabajo, llega con mucho dolor de cabeza, llega con mucho miedo, no quiere hablar con nadie, yo le doy pastillas para el dolor de cabeza y no se le quitan, porque entre otras cosas, ahorita les voy a comentar, somatizamos las emociones, es uno de los aspectos más negativos de las emociones. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Reconocer la emoción que estoy experimentando. Es muy importante reconocer y entender que somos seres humanos, que somos vulnerables y que no es malo tener esas emociones negativas. Porque es que desde que somos niños nos enseñan a reprimir emociones, ¿sí? Entonces, a ti te pasa algo, a ti se te pierde el juguete cuando eres niño, y entonces, ¿qué te dicen tus papás? No pasó nada, hoy no pasa nada, no pasó nada, la vida sigue, ¿sí? Entonces nos enseñaron a reprimirnos lo que sentimos. Entonces, no, ningún de que no pasa nada. Si estás triste, la mejor manera es de reconocer y segundo, validar lo que estoy sintiendo. Es válido sentir tristeza. Entonces, cuando tú ves a alguien que está triste, listo, estás triste, te entiendo, te comprendo. El problema es que cuando tenemos una emoción, pastor, tenemos esa capacidad, tiene como una doble función. O la gestiono de manera positiva, saco lo mejor de eso, hago un proceso reflexivo y digo, ¿qué es lo que me está poniendo triste? A ver, me sumerjo en la emoción y digo, entro a esa emoción, no racionalizarla como un pensamiento, no entender como por qué estoy sintiendo la emoción y a ver cómo tratar de ponerle razón. No es tratar de racionalizarlo, es validar que estoy sintiendo. O sea, es válido que esté triste, es válido así no tenga una razón. Porque a todos nos ha pasado en algún momento que estamos tristes y no sabemos por qué. Así es. No encontramos racionalmente la razón. Entonces, es muy importante reconocerla y validarla. Reconocer que todos pasamos por lo mismo en diferente manera y que en diferente manera lo procesamos y en diferente manera lo manifestamos. Estrategias de regulación emocional, y aquí sí tú me vas a ayudar. Nosotros como psicólogos tenemos y recomendamos muchas formas de
de regulación emocional. Entonces está la relajación, ejercicios de relajación y respiración, leer un buen libro, tomarse el tiempo para estar solo o para buscar compañía de personas que de pronto le puedan servir, ¿sí? Y hay un método maravilloso que es la oración y la meditación, ¿sí? Meditar en la palabra del Señor y la oración es una manera maravillosa de conectarnos con el Señor y empezar a permitir que Él entre a esas emociones, porque nadie, escúchenme, nadie puede llegar a esas emociones como llega el Señor. Bueno, Él lo dice claramente en la palabra, claro, y creo que esto tiene una conexión muy impresionante y es la oportunidad para que los hermanos lo pongan en práctica, porque el Señor dice, ¿está alguno entre vosotros triste? Haga oración. Debe haber una conexión impresionante y hay un conocimiento profundo de Dios para nosotros. Dios nos conoce perfectamente y en la oración es el medio que Dios usa para poder trabajar con nosotros, porque en la oración es donde descargamos, es donde hablamos con el Señor y es el medio definitivamente que Dios usa para tratar con nosotros. Otra estrategia es tener un plan que me ayude a organizar mi nueva situación. Entonces yo creo que en eso sí, pues la verdad en estos sábados que yo he estado trabajando en el programa de Cuando el Sol Vuelva a Brillar, que fueron como 8 o 9 sábados, en eso insistí muchísimo, o sea, organízate, haz un plan, empieza con tu crecimiento. Ese era el objetivo principal del acompañamiento que tuvimos. Bueno, si no viste, te invito para que veas los videos, están en mi página psicóloga Lina Muñoz, para que los veas y eso te va a ayudar para organizarte en tu nueva situación. Y muy importante, pedir ayuda. No tiene que ser un especialista, o sea, si tienes a la mano a alguien cercano que sea un buen terapeuta, un psicólogo, tu pastor puede ser una gran ayuda emocional. De hecho, yo admiro y me le quito el sombrero a los pastores porque a veces sin mucho entrenamiento Dios los capacita para esa contención emocional de los hermanos en la iglesia. Hay hermanos que llegan en ocasiones tristes, pastor, yo creo que te ha pasado. Llegan tristes y con una palabra y con la palabra de Dios, pues entonces puede subir el ánimo, pero siempre pedir ayuda, porque con el tiempo una emoción mal canalizada se puede convertir en una depresión. El problema es que no toda tristeza es una depresión y yo quiero hacer énfasis en eso. Mire, es que hoy en día cuando una persona está triste y uno le pregunta ¿qué tienes? No, una depresión. Estoy deprimido. Entonces ahorita todo es depresión y ansiedad. Entonces están tomando o antidepresivos o ansiolíticos. Y no, toda tristeza no es depresión ni todo estado de angustia es ansiedad. Entonces tener el equilibrio, no todo es un trastorno emocional. Pero pedir ayuda si en algún momento tú sientes que se te está yendo a un trastorno. Excelente. Creo que esa parte de pedir ayuda es tan importante porque es cuando la persona toma conciencia. En la toma de conciencia se nota cuando la persona pide ayuda. La Biblia dice que el hijo pródigo volvió en sí. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, dijo, voy a volver a mi padre. Voy a ir a la casa de mi padre. Hermano, si usted no pide ayuda, usted se va a quedar solo luchando con un sentimiento, una emoción que puede llegar a ser muy perjudicial para su vida. Pero necesitamos ir concluyendo ya y en esta conclusión, bueno, yo he querido, lo tengo en mi corazón, ya tengo el mensaje aquí en mi mente para cuando nos podamos reunir otra vez todos, ya sé qué mensaje voy a predicar cuando estemos todos reunidos en el templo, porque lo he pensado mucho, lo he orado y sé qué mensaje voy a predicar. Y tiene que ver precisamente con algo parecido a esto. ¿Cómo redefinimos? ¿Cómo lo podemos hacer una redefinición de la crisis? En lugar de enfocarnos en verla como una situación tan negativa que nos esté sacando emociones o que estemos convirtiendo nuestras emociones en algo tan negativo, ¿cómo podemos lograr pasar de esa situación tan negativa a convertir todo esto en una gran oportunidad? Mi amor, yo creo que hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Yo creo que Dios nos ha hablado de una manera impresionante. Yo en estos programas de los sábados hablé mucho de esto y yo creo que lo que necesitamos hoy entender es que Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando leemos ese texto de que en Dios las misericordias son nuevas cada mañana,
Yo pienso que esta situación incluso de crisis es parte de la misericordia del Señor con nosotros. Así es. Nos ha llevado a una situación donde tuvimos que hacer una pausa, y yo le he dicho a muchas personas con las que he podido compartir, estamos en una pausa maravillosa donde o la aprovechamos para bien y de verdad redefinimos esta crisis como una oportunidad de cambio, o realmente nos quedamos estancados y permitimos que las emociones que nos están invadiendo nos dejen ahí, en el mejor de los casos, y en el peor nos lleven a una situación muy compleja de un trastorno de bloqueo emocional. Entonces, yo creo que el aspecto más importante en el que debemos redefinir esta crisis es el factor espiritual. Definitivamente. Personas que pues a nosotros nos causa mucha gracia porque nos dicen, no, de aquí en adelante no me voy a perder un culto, de aquí en adelante voy a aprovechar todo, de aquí en adelante ya mejor dicho mi vida espiritual tiene que cambiar. Y gracias a Dios, porque muchas personas nos han reportado que su vida espiritual mejoró, que están teniendo devocionales en familia, pero espiritualmente pues es una gran oportunidad, no solo para nosotros mismos, sino para otros. Tú mismo tuviste la experiencia de familiares que están escuchando la palabra, de que se quieren bautizar, entonces eso es una gran oportunidad que está trayendo la crisis. A nivel social, pues es una gran oportunidad de ser mejores seres humanos, de ser mejores vecinos, de demostrarle a las personas que de pronto a las que yo nunca les hablaba, no solo de Cristo, sino que entiendan que eres un ser humano, eres un buen ser humano, así es, que te conmueves con la necesidad de otro, que si tienes algo tú, gracias a Dios, y si alguien no tiene, pues comparte de lo que tú tienes. Eso es una oportunidad. A nivel laboral, yo se los decía y se los he dicho mucho, reinventarse. A nosotros nos pasó, y digamos que este es nuestro trabajo, que es un trabajo espiritual, es nuestro trabajo, y nosotros con este tema de redes éramos negados porque nos daba miedo, porque estábamos en una confort y decíamos no. Ahora, ha sido una oportunidad incluso de liderazgo, porque ustedes nos ven aquí a nosotros dos, pero detrás de nosotros hay todo un equipo, y equipo de personas de nuestra iglesia que nos ayudan. Muy excelente. Está Osvaldo, está Danielito, está Edwin, mis hijos, los músicos, alabanzas, los músicos, los que todos se encargan de este tema, Luis que me ayudó con las diapositivas, o sea, muchas personas. Es una oportunidad social, laboral, es una oportunidad maravillosa familiar. En lugar de distanciarnos, esta crisis nos lleva a acercarnos, o sea, nos lleva a... Debería llevarnos. En realidad, sí, a ser mejores familias. Y hay algo que antes de leer esto quisiera mencionarle, pastor, si usted me da permiso. Claro. Es que una de las razones por las que nosotros los psicólogos tenemos tan buen trabajo a veces con el tema de las emociones es porque las emociones se almacenan. Entonces las emociones, esas vivencias fuertes que viviste en tu infancia, por ejemplo, en tu adolescencia, se almacenan, y si tú no las elaboraste bien, ¿sí? Si no hiciste un buen proceso para elaborar esas emociones, que nos pasa mucho, no tienes por qué sentirte mal por haber pasado eso así. De pronto no tuviste unos padres que te hicieran buena contención emocional, que te ayudaran a hablar de tus emociones. No, eso no sucedió. Pues entonces se almacenan y resulta que esas emociones emergen por allá en la vida adulta. ¿Sí? Entonces un miedo, una ansiedad emerge por allá pero ¿por qué yo desarrollé esta ansiedad por eso? Y resulta que tú te vas como psicólogo a mirar en su pasado, y entonces te das cuenta que fueron situaciones que no se elaboraron bien. Eso es una situación. Otra cosa que sucede con las emociones es que las calificamos siempre como buenas o como malas, ojalá hasta aquí, eso ya hasta hoy sucede, que ya de verdad, ya eso quitemos ese rótulo de... Así es, definitivamente. Okay. Y hay un pensador maravilloso, Carl Jung, que tiene una literatura psicológica muy bonita, que habla de el ser humano está preparado para afrontar cualquier situación, incluso la más adversa, siempre y cuando entienda, oiga pastor, cuál es el sentido de lo que sucede. Y eso nos habla de qué, de propósito. Y yo creo que nadie mejor que tú para hablarnos de ese propósito, de pronto, para concluir, ¿qué puede traer esta crisis? Impresionante. Me llama mucho la atención lo que dice el pensador. Me impresiona mucho algo que él dice, y es que debemos entender cuál es el sentido de lo que sucede.
Así es. Porque lamentablemente todavía hay personas que no entienden lo que sucede. Y para poder que empiece el proceso de transformación, de cambio de pensamiento en una persona, recuerden que yo estuve trabajando con la escuela como 2 o 3 años, la escuela de la Iglesia de Transformación del Pensamiento. El primer paso para poder que se dé el proceso de transformación es la realidad. Si usted no entiende esto, ¿cuál es el verdadero sentido de lo que sucede? Eso se lo traduzco, se lo parafraseo, se llama realidad. Si usted no entiende de verdad cuál es la realidad, pero la realidad real, no la que usted se imagina, no la que usted dice, no, eso no es nada, o no, eso sí es. Esas creencias limitantes, pensamientos limitantes que te llevan a hacer en tu mente una falsa realidad. Lo llamamos nosotros ideas irracionales. Ideas irracionales. Y quiero hermanos terminar diciéndoles acerca de este versículo, importantísimo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Amén, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que pueden venir todas las emociones, todo se puede desbordar como quiera y está bien sentirlas, pero inmediatamente las sientes, tú tienes dónde desahogar esas emociones. Tenemos a quien acudir, tenemos dónde ir, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él las vivió, porque Él las sufrió, porque Él se hizo hombre y nos entiende perfectamente. Es más, la Biblia no esconde las emociones de Jesús. Imagínese usted que la Biblia no esconde las emociones de Dios manifestado en carne. Y dice que Jesús se fue a orar y tenía profunda tristeza. Una emoción. Estaba profundamente triste. Y estando en agonía, dice la Biblia, oraba con mayor intensidad. Hermanos, este proceso de emociones tenemos que llevarlo donde lo tenemos que llevar. Tenemos que sacar nuestros procesos y tiempos de oración en la presencia del Señor y no se deje usted doblegar. Invoque el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, hay autoridad en ese nombre. No tenemos un espíritu de cobardía, no podemos mirar esta situación con incertidumbre, con angustia y con desesperanza. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y creer que hay un plan, creer que hay un propósito y que Dios nos tiene a nosotros en este tiempo para cumplir también un propósito en esta pandemia. Entonces, ánimo mi hermano, no se me desconecte el jueves, porque el jueves le voy a hablar puntualmente de un hombre 100% humano, pero 100% emocional. Doctora, muchas gracias. un placer. Estoy tan agradecido que no tengo con qué pagarle, es un amor tenerla aquí. Gracias, qué bendición tan grande, hermanos, haber compartido con todos ustedes esta noche. Queremos, perdónenme si puedo usar esa expresión, atacar esas emociones, no porque sean malas, porque tú las estás sintiendo y es malo, y no, sino porque no queremos que te hagan daño. Amén. Porque queremos que las manejes, que las gestiones, que se hagan de la mejor manera que se pueden hacer. Y vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a clamar a nuestro Dios. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes. No te me desanimes, que esto no termina. Y recuerda lo que David le dijo a Salomón: hijo, esto también pasará. Recuerda que los momentos buenos también pasan, pero los malos también pasan. Oramos. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta bendición tan grande que nos has regalado esta noche. Gracias por permitirnos hablar de estos temas tan humanos, Señor, que nos llevan a elevar nuestra conciencia, Señor, a la necesidad que tenemos de ti. Te necesitamos más que cualquier cosa, necesitamos tu ayuda, necesitamos, Señor, tu presencia, necesitamos tu bendición. Ahora, Padre Santo, yo te pido tu bendición para todos los que están viendo, Señor, este programa. Yo pido tu bendición para todos los que están viendo esta transmisión, que te glorifiques en ellos, que guardes su salida, que guardes su entrada desde ahora y para siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, recuerden, hermanos, de compartir, por favor. Recuerden compartir esta publicación. Compártala. Dígale a sus amigos que la compartan, a sus familiares también que la compartan,
para que muchos Amén. oigan el mensaje de Dios y hallen esperanza. Eso es lo que la gente necesita en este tiempo, saber que hay esperanza en un Dios tan bueno como es nuestro gran Dios Jesús. Aleluya, hermanos, los amamos, los extrañamos, pero créame que un día nos vamos a ver y será una tremenda bendición. Nos despedimos en el nombre del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga. Espero que le den me gusta a mi página. Es una página para ayudarles, para que vean esos videos, para que usted comparta en nuestro canal de YouTube, en mi canal de YouTube, psicóloga Lina Muñoz. Suscríbase también si quiere ver los videos que hemos hecho estos días, para ayudarles sencillamente a que sean mejores personas y a que dependamos del Señor. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Amén. Dios los guarde, mis hermanos. La paz de Cristo para todos.